La casa estaba llena de luz y risas, de esas que calientan el alma, como las que solía imaginar en mis momentos más solitarios. Tras la muerte de Juan, mi esposo, nunca creí que volvería a escuchar ese tipo de alegría. Mi nieta Valentina había decorado los centros de mesa con flores que ella misma arregló. Docenas de tulipanes blancos llenaban cada rincón del comedor, sus tallos descansando en jarrones de vidrio que compré durante años en mercadillos de la costa. Mi hijo Tomás, siempre el bromista, estaba en su elemento junto a la chimenea, contando por enésima vez la misma historia de una travesura universitaria. Cada vez le añadía un detalle nuevo, como si con los años la historia cobrara vida propia. Mi hija Irene, perfeccionista hasta en los más pequeños detalles, ajustaba la ensaladera apenas 2 centímetros, como si de ello dependiera la armonía del universo. Y yo, en el centro de todo, agradecida. Cansada también, con un leve dolor en la rodilla de tanto caminar recibiendo a los invitados, pero sobre todo, profundamente agradecida. 70 años, jubilada de una vida en la cocina. Vendí 3 restaurantes que había levantado desde cero, uno de ellos con una estrella gastronómica local, una casa cerca de Sitges, luminosa, con una brisa que olía siempre a mar, 2 hijos adultos que aún me decían «mamá», con afecto, y una nieta que me miraba como si yo hubiera puesto el sol en el cielo. Cuando se apagaron los aplausos del brindis de mi cumpleaños, alguien gritó desde el comedor: «Julia, ¿dónde está el cuchillo para el pastel?». Sonreí y me disculpé para ir a buscarlo en la cocina. Caminé despacio, disfrutando la sensación de un hogar lleno. Pero al abrir el cajón junto al refrigerador, donde siempre lo guardaba, sentí una mano pequeña pero firme en mi brazo. Era Valentina. «Abuela», dijo en voz baja, con un agarre sorprendentemente fuerte. «No grites, solo ven». Me llevó al fondo de la cocina, lejos del bullicio. Su rostro normalmente sereno estaba pálido, sus ojos brillaban de miedo. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. «Tienes que alejarte de mis padres». Por un segundo, creí que no había escuchado bien. Parpadeé. «No entiendo», balbuceé. No respondió. Sacó su móvil y abrió un video. Me lo pasó. La pantalla mostraba mi sala, el mismo sofá, la misma alfombra. Pero la atmósfera era distinta. Era de día. Todo vacío. La fecha del video: 2 días atrás. Yo había estado en el médico esa mañana. Allí estaban Tomás e Irene, sentados en mi sofá, hablando en voz baja, con expresiones tensas y frías, como si estuvieran planeando algo importante. Valentina presionó play. Mis manos temblaban tanto que ella tuvo que sostener el teléfono. La voz de Tomás cortó el silencio de la cocina. «Hay que movernos rápido. Aún está muy lúcida». Irene asintió, cruzando elegantemente las piernas. «Si sigue así, ningún juez aprobará nada. Necesitamos la orden de tutela antes de que cambie su estado». «Tutela». Mi estómago se encogió. Trataban el asunto con una frialdad que me heló la sangre, como si fuera una reunión de negocios. Irene habló de un médico, de documentos, de episodios simulados de olvido. El video continuaba, pero yo ya no podía seguir escuchando. Me recargué en la encimera de granito, sintiendo que las piernas ya no podían sostenerme. Valentina me sujetó del codo con suavidad, pero con firmeza. Su mirada buscaba la mía, intentando anclarme a la realidad. «Este no es el único video», dijo con voz temblorosa. Negué con la cabeza, incapaz de procesar lo que ya había visto, y mucho menos lista para ver más. «No, no quiero». Pero ella ya estaba sacando otro video. Su mano temblaba al abrir la carpeta en su móvil. «No se lo he mostrado a nadie», susurró. «Pero cuando noté que tus pendientes de esmeraldas habían desaparecido, y luego el talonario, supe que algo iba mal. Tú nunca pierdes nada, abuela». Recordé esos pendientes.
Matías me los regaló en nuestro 30º aniversario. Pensé que los había extraviado o que los había dado por error, junto con ropa vieja que había donado. No quise creer en otra posibilidad. Puse 2 cámaras, dijo Valentina. Una en la sala y otra cerca de tu escritorio. Le dije a mi madre que era para vigilar a los gatos callejeros que entraban por las noches. Presionó play. En la nueva grabación, Irene hojeaba una carpeta llena de documentos. Tomás jugaba con un vaso de whisky que, evidentemente, no era suyo. Estaban en mis sillones, como si ya fueran los dueños. La voz de Irene sonó serena, quirúrgica. Podemos decir que dejó la vitrocerámica encendida 2 veces. Eso sería suficiente para que duden. Tomás gruñó. Mejor algo más simple, un incidente leve. No hay que exagerar. Todavía está muy centrada. Los papeles del poder notarial no pasarán si no aceleramos la evaluación mental, dijo Irene, sin inmutarse. Entonces Tomás soltó una carcajada seca. Ese lugar en Alcoy es perfecto, lo bastante lejos, silencioso. Si empieza a gritar que no está loca, nadie la escuchará. Sentí un escalofrío subir por mi columna. Mi respiración se volvió superficial, temblorosa. Valentina pausó el video. Ya contactaron con el sitio, murmuró. Me quedé mirando la pantalla, con las manos apretadas en el regazo. Las palabras retumbaban en mi mente. Poder notarial, evaluación mental, lo bastante lejos. Cada vez que firmé un documento confiando en ellos, cada vez que entregué una llave, una contraseña, un gesto de buena fe, ahora se sentía como una traición. Construí esta casa, esta vida, para ellos, pensando que les dejaba un futuro, pero también querían apropiarse del mío. Valentina sacó el móvil una vez más. Hay una grabación más que necesitas ver. Es la peor. La fiesta terminó como tantas otras veces. Abrazos en la puerta, promesas de llamadas, bandejas llenas de sobras. Tomás me dio un beso en la mejilla y dijo: «Estás más despierta que nunca, mamá». Lo vi marcharse con una sonrisa que ahora sentía como una máscara. Irene se quedó un poco más, diciendo que quería darme una bufanda que había tejido en mi color favorito, un ciruela suave. «Para cuando llegue el frío», dijo, con una dulzura que ahora me sabía a veneno. Les agradecí a ambos, porque eso es lo que hacen las madres. Cuando la casa quedó en silencio y Valentina se fue a su apartamento, me senté sola en el despacho. La pantalla del móvil seguía brillando en mi mente. Vi las fotos en la pared. Tomás en su graduación, Irene con su vestido de novia, los 3 juntos en la playa tras la muerte de Juan. Durante años, esas imágenes fueron mi refugio. Ahora, parecía que siempre hubo algo que no quise ver. Una semana antes, Irene había mencionado el testamento otra vez. «Solo para asegurarnos de que esté actualizado», dijo. Le respondí que no lo había cambiado en 10 años, porque nunca fue necesario. Tomás, por su parte, había insinuado más de una vez si estaba olvidando cosas. Lo decía en tono de broma, con una risa que ahora me resultaba repulsiva. A la mañana siguiente, llamé a Teresa. No habíamos hablado desde que su esposo fue operado del corazón, pero contestó al primer timbrazo. «Teresa, necesito tu mente legal y tu silencio», dije, sin rodeos. Esa misma tarde llegó a casa, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de alarma controlada. «Sonabas como alguien a quien le han roto el alma», me dijo, abrazándome con fuerza. Le conté todo. No me interrumpió. No intentó consolarme. Solo escuchó. Al final, comenzó a tomar notas. Protecciones legales, congelación de cuentas, revisar el testamento, asegurar mis bienes. Todo sin levantar sospechas. No podíamos alertarlos. «Piensan que estás más lenta», dijo Teresa. «Usemos eso a nuestro favor». Esa noche, firmé las primeras reformas. Al hacerlo, algo en mí se reordenó. No era alivio,
era dirección, acción. Esa misma noche, Valentina me escribió un mensaje con 3 palabras que me dejaron helada. Se reúnen esta noche. Comencé por las grietas pequeñas. Durante los días siguientes, hice preguntas simples con fingida confusión. A Irene le pregunté cómo usar el temporizador del horno. A Tomás le pedí que me recordara el nombre de la escuela de Valentina, algo que sabía mejor que mi propio número de teléfono. Dejé tazas olvidadas en el microondas. Fingí no recordar el día de la recogida de basura. Cosas que a cualquier otro se le podrían pasar, pero que en mí eran símbolos de decadencia. Lo que casi me mata fue dejar vencer las plantas del balcón. Nunca, en 30 años, había perdido una flor. Lo notaron. Irene comenzó a hablarme con una voz más pausada, casi infantil. Tomás, en cambio, sonreía con esa expresión triunfante, como cuando ganaba una partida de ajedrez sabiendo que me había acorralado. Valentina seguía grabando. Instaló un micrófono cerca de la chimenea, donde ellos solían hablar creyendo que yo dormía. Una noche me envió un audio que casi me hizo estrellar el teléfono contra la pared. La voz de Tomás. Si se va de forma natural, me quedo con el seguro de vida. Pero esto es más rápido. Irene, con tono firme. El viernes está listo. El doctor Hernán dice que con un episodio fuerte basta para moverla. Eso era en 2 días. Llamé a Teresa de inmediato. Se nos acaba el tiempo, le dije. Van a intentar algo el viernes. Sigue fingiendo, me dijo. Ya hiciste lo más difícil. Ahora hagamos que caigan en su propia trampa. Esa noche, saqué la caja de metal donde guardaba las perlas de mi madre, esas que creí desaparecidas. No lloré. No grité. Solo anoté. Cada cosa que me faltaba. Evidencia. La mañana siguiente amaneció extrañamente clara. El cielo, azul sin nubes, contrastaba con el nudo que llevaba en el pecho. Durante el desayuno, Tomás se ofreció a ayudarme con la lista del supermercado. Sonreí, como si nada, y le pasé una pluma. ¿Cómo se escribe lechuga?, le pregunté con dulzura. Lo vi sentirse satisfecho, convencido de que su versión de mí comenzaba a instalarse de forma definitiva. Que lo creyera. Valentina me confirmó lo que temía. Traerían al doctor a casa el viernes por la mañana, el mismo que Irene había mencionado en las grabaciones. Tenían todo planeado. El viernes llegó con un silencio denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo, como si cada segundo fuera una cuenta atrás. Preparé café con manos firmes. Coloqué los bizcochos favoritos de Irene en una bandeja. Todo como si esperara una visita cualquiera. A las 9 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta sin vacilar. Allí estaban. Tomás, junto a un hombre alto y delgado, con abrigo beige y un maletín brillante. Detrás venía Irene, subiendo las escaleras del porche con una carpeta en brazos, como si llevara oro. «Mami», dijo Tomás, con una voz suave. «Él es el doctor Hernán. Viene a hacerte unas preguntas, solo para asegurarnos de que todo esté bien». Irene añadió, sonriente. «Es rutinario, mamá, solo para quedarnos tranquilos». Sonreí también. Me hice a un lado. «Por supuesto, pasen». Se acomodaron en la sala. El doctor sacó un formulario. Destapó su pluma. «Bien, señora Palacios, me gustaría comenzar con algunas preguntas básicas». Lo interrumpí. «Antes de empezar, me gustaría mostrarles algo. Un video corto que lo explicará todo». Me levanté, caminé hacia el televisor, inserté el USB que Teresa había preparado. Subí el volumen. La sala se llenó con las voces de mis hijos. Sus verdaderas voces. Tomás bromeando sobre el seguro de vida. Irene detallando fechas, estrategias, mencionando al doctor Hernán por su nombre. La emboscada que pretendían ya no era una sospecha, era una evidencia. Se congelaron. Irene se puso de pie de inmediato. Su sonrisa había desaparecido. «Mamá, esto está fuera de contexto. Grabar así es ilegal». «Siéntate»,
dije con calma. En ese momento, Teresa entró desde la cocina. Sus tacones resonaban como un metrónomo firme. Detrás de ella, un hombre en traje gris carbón levantó una placa. Detective Gabriel Méndez, Unidad de Protección a Adultos Mayores. Buenos días. El doctor Hernán palideció. Tomás me miró como si acabara de recibir una bofetada. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 3 semanas, dijo el detective. Hay suficiente para proceder con cargos. Irene recobró la voz. ¿Tú planeaste esto? Me volví hacia ella, ya no con ira, sino con claridad. No, hija, vosotros lo planeasteis. La puerta principal se abrió de nuevo. Valentina entró con el móvil en la mano, grabando. Sus ojos, llenos de fuego. El detective Méndez le hizo un gesto de aprobación. No eras la única víctima, señora Palacios, dijo. Hemos estado siguiendo al doctor Hernán por más de 1 año. Está relacionado con al menos 9 casos de fraude en tutelas de ancianos en 3 comunidades autónomas. El doctor intentó hablar. Esto es absurdo. Cállese, interrumpió el detective. Usted ha manipulado institucionalizaciones usando documentos falsificados y testigos pagados, y no trabaja solo. La puerta se abrió una vez más. Entró una mujer de rostro familiar, alta, delgada, con canas en las sienes. Era Mónica, la exesposa de Tomás. Su voz temblaba, pero habló clara. Ya di mi declaración. A mí también me lo hizo. El rostro de Tomás se descompuso. No deberías estar aquí, Mónica. Ella lo ignoró. Me quitaste todo. Mis ahorros, mis joyas, hasta las medallas de guerra de mi padre. Yo fui solo el ensayo. Luego fuiste por tu propia madre. Valentina, sin dejar de grabar, dijo. Hace 2 meses fui a la unidad estatal. Encontré cheques falsificados y un documento sobre el asilo. Ya no era solo un robo. Era un patrón. La miré. Todo el peso de las últimas semanas cayó sobre mí. Sentí la gravedad de cada palabra. ¿Trabajaste con ellos todo este tiempo? Asintió. El detective Raúl Gómez me contactó tras mi denuncia privada. Hemos armado el caso juntos. Méndez asintió. Gracias a las grabaciones de Valentina, el testimonio de Mónica y la colaboración legal de Teresa, hemos destapado una red criminal disfrazada de alianza de cuidados. Por un instante, el salón se quedó en un silencio espeso. El doctor Hernán, blanco como el papel, bajó la mirada mientras el detective Méndez lo esposaba sin ceremonias. Tomás e Irene no dijeron nada. Sus rostros, siempre tan seguros, ahora eran máscaras de incredulidad. Su silencio ya no era autoridad, era derrota. Valentina se mantuvo firme, sin apartar la mirada de sus padres. Me volví hacia ella. En sus ojos vi la niña que había criado con cuentos y canción de cuna, convertida ahora en mujer, en aliada, en salvación. Sabía lo que tenía que hacer. 1 semana después, me senté en la sala de audiencias junto a Valentina y Teresa. El Tribunal de Protección a Mayores estaba en un edificio gris, funcional, con el olor a papel viejo y café de máquina que me hacía pensar en hospitales. El juez era más joven de lo que imaginaba. Miraba a los ojos cuando hablaba. Voz clara. Gesto firme. Cuando reprodujeron los videos, nadie en la sala habló. La voz de Tomás, riéndose del seguro de vida, rebotó contra las paredes. Irene, mencionando fechas, procedimientos y estrategias, como si se tratara de un proyecto corporativo. En la galería, una mujer mayor se secó los ojos. Otra negaba con la cabeza. Nadie podía creer lo que escuchaba. Mónica testificó primero. Habló sin rencor, con voz suave, pero su rostro se quebró cuando mencionó las medallas que Tomás vendió. Luego subieron otras mujeres, una de Guadalajara, otra de Palma, todas con historias parecidas, todas con hijos, sobrinos o cuñados que se habían aprovechado de su vulnerabilidad. No era solo mi caso, era una red. Luego fue el turno de Valentina. Se puso de pie con la barbilla en alto.
Respiró hondo. Mi madre y mi tío traicionaron a su propia madre, pero ella nunca dejó de ser amable, incluso cuando el mundo que construyó empezó a desmoronarse. Yo no podía ni respirar. Sentía el corazón en la garganta. El juez me miró directo. Habló con voz serena. Señora Palacios, su vigilancia, su valentía y su negativa a rendirse han permitido esta investigación. La Corte reconoce y agradece su fortaleza. Las sentencias fueron claras. Tomás, 16 años. Irene, 20, sin posibilidad de reducción antes de los primeros 15. Ninguno me miró al salir. Afuera, el aire sabía a lluvia reciente. Tomé la mano de Valentina. No solo me salvaste, hija, le dije con voz rota. Salvaste a muchas otras. Ella asintió. No dijo nada, pero su mano apretando la mía fue suficiente. El tiempo pasó. Un año después, mi rutina ha cambiado. Las mañanas empiezan con café en mi taza favorita, el aroma de pan tostado y los pasos de Valentina bajando las escaleras. Aún usa esas pantuflas ridículas con orejas de conejo que llevaba de niña. Me hacen reír. Ahora está por terminar su carrera en geriatría. Ya recibe ofertas de clínicas. Me dice que yo fui su inspiración. Yo le respondo que ella siempre estuvo destinada a cuidar de otros. La verdad está en algún punto intermedio. Nuestra casa ya no es solo un hogar, es una sede. La Fundación Palacios opera desde lo que fue mi despacho. Ahí, donde una vez descubrí la traición, ahora hay folletos, recursos, grupos de apoyo para adultos mayores. Cada jueves nos reunimos. A veces vienen 5 personas, a veces 20. No importa. Cada historia compartida es una semilla nueva. Mónica vino la semana pasada. Sonreía como no la había visto en años. Se ha vuelto a casar. Ahora ayuda a mujeres mayores a recuperar su autonomía. La señora Morales, una de nuestras primeras participantes, trajo galletas y contó que cambió la cerradura. Por fin. Pequeñas victorias, pero firmes. El jardín también ha cambiado. Por un tiempo, pensé que nunca volvería a florecer. Pero en primavera, Valentina y yo cavamos juntas. Quitamos malas hierbas, replantamos. Nos ensuciamos las manos hasta los codos. Las rosas regresaron primero, luego la lavanda. Y ahora, en el atardecer, el jardín brilla como una postal que sí quiero conservar. A veces, todavía despierto de sueños extraños. Sueño que Tomás está en la puerta, que Irene me susurra desde la cocina. Pero entonces escucho la voz de Valentina tarareando, o el murmullo del viento entre las flores, y recuerdo dónde estoy. Hoy recibí una carta de Irene, la primera desde su sentencia. El sobre estuvo en la encimera toda la mañana. Lo reconocí antes de ver el nombre. Su letra siempre fue perfecta. La había aprendido en la escuela de monjas, donde le enseñaban a escribir con regla. La abrí al fin. No era larga, no suplicaba, no pedía nada. Hablaba de noches sin dormir, de escuchar su propia voz del juicio. Admitía que lo había planeado todo, que no sabía cuándo la ambición se transformó en algo más oscuro. Decía que lo sentía. La leí una sola vez. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón donde tengo recibos y garantías que ya no sirven. Algunas cosas no son para exponer, solo para guardar, en silencio. Esa noche, encendí una vela junto al álbum de fotos familiar. No lo abría desde antes del juicio. Las imágenes parecían de otra vida. Cumpleaños, veranos, risas. Una vida que parecía perfecta, solo porque no sabía qué mirar. Cerré el álbum, presioné la tapa con las palmas y lo dejé en el estante. Fuera, el sol comenzaba a caer. Valentina estaba en el jardín con 2 de nuestras habituales de la fundación, la señora Morales y Elena Vargas. Hoy plantaban cempasúchiles, anaranjados y dorados. Caminé hacia ellas, despacio, con las rodillas que crujen, pero con el paso firme. Al pasar por la tierra removida, Valentina levantó la vista y me sonrió.
Esa sonrisa siempre me ancla. Esta es mi verdadera familia, susurré, más para mí que para nadie. No hubo música de película, ni alivio instantáneo, solo aire limpio, honesto, que entraba a mis pulmones sin resistencia. Me arrodillé junto al parterre, puse una plántula en la tierra, la cubrí con calma. Mis manos temblaron un poco, pero no de miedo. Miré a Valentina, luego al jardín, a la casa, a la vida. Perdí a 2 hijos, pero recuperé mi alma. Esta historia no es solo un retrato de traición, sino también una declaración de resistencia. Muchas personas mayores enfrentan silenciosamente abusos disfrazados de cuidado. El valor de Julia, la lealtad de Valentina y la sororidad de otras mujeres como Mónica nos recuerdan que a veces el verdadero poder nace cuando decidimos ver lo que está frente a nosotros y actuar.